puede ver ahí, hermanos, en la introducción, dice, habiendo visto la definición y el propósito de la iglesia, dice, vamos a considerar su membresía o feligresía y la forma por la cual se llega a ser miembro de esta. Nunca debe ser tenido en poco el hecho de ser miembro de una iglesia. Su participación en este mundo y su consideración en el cielo son de gran importancia para la vida del creyente. No vamos a hablar, hermano, de cuando se pierde la membresía. No, estamos enfatizando, hermano, como dice el estudio, cómo se llega a ser miembro de una iglesia. Estamos hablando acerca de la membresía de la iglesia, hermanos. Y la semana pasada, hermanos, vimos el punto número 1 y el punto número 2. Ya comenzamos a ver esto. Para los que no estuvieron el domingo pasado, vamos a dar nada más un pequeño repaso, hermano, para pasarnos a lo siguiente. Vimos en el punto número 1 los requisitos para ser miembros de una iglesia. Los requisitos para ser miembros de una iglesia, hermanos. Dice ahí el punto número 1, hermanos, dice regeneración por obra del Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús. O sea, hermano, estos versículos de Juan 3:3 hablan acerca de lo que es la obra de regeneración. Hermano Jorge, ¿me puede leer, por favor, Juan 3, versículo 3 y 5, hermano? Nada más eso. Juan 3, versículos 3 y 5. Juan 3. Ajá. Juan 3, versículo 3 y 5, hermano. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo bien? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias, hermano. Vimos, hermano, que los requisitos para ser miembros, hermano, de una iglesia, hermano, de la iglesia del Señor Jesucristo, es, hermanos, primeramente que esa persona tiene que ser, hermanos, ¿qué dice ahí? Regenerada. Tiene que haber, hermano, la regeneración, porque la regeneración, hermano, es la obra del Espíritu Santo y es por la fe en Cristo Jesús. O sea, eso quiere decir que una persona, hermano, que tiene fe en el Señor Jesucristo, que una persona que se ha entregado a Cristo, hermanos, ¿verdad? Por la fe en el Señor Jesucristo, se entregó a Cristo y en ese momento recibió el Espíritu Santo y en su vida, hermano, ha comenzado la obra de regeneración. Esa persona, hermano, comienza a ser una nueva criatura. Ya no es la misma de antes, hermanos, es una nueva criatura. Entonces, hermano, eso nos está diciendo que el primer requisito, hermano, para ser miembro de una iglesia es que la persona tiene que ser salva, ¿verdad? Nuestra iglesia, hermano, o nuestras iglesias recibe, hermanos, a miembros de la iglesia únicamente a los salvos, a diferencia, hermano, de otras iglesias que nada más, pues aceptan a la gente, pero nunca se aseguran, hermano, si son salvos o no, nunca se aseguran de eso, nunca se preocupan de eso. Pero la Biblia dice, hermanos, que para ser miembro de una iglesia, primeramente tiene que ser regenerado. Aquí el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué dice agua y del Espíritu? Porque en el contexto, hermanos, Nicodemo está pensando que hay que volver otra vez al vientre de la mamá. Otra vez, hermano, a la bolsa de agua donde están los niños, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo le dijo, el que no naciere de agua, hablando de que ya ese nacimiento ya se efectuó, el nacimiento de la carne. Pero ahora dice, el nacimiento del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya nació una vez por el nacimiento de la carne, pues ahora tiene que nacer del Espíritu. Esto es, hermano, la obra de regeneración. Entonces, primer requisito, la persona tiene que ser salva, hermanos. Ahora, ¿dónde encontramos esos requisitos? Hermano Pancho, me lee por favor Hechos 2:47, ¿qué dice, hermano? Hechos 2:47. Alabando a Dios y pidiendo favor por todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, hermano. Mira, hermano, qué versículo tan clarito. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Dice que los hermanos estaban alabando a Dios, ¿verdad? Cuando inició la iglesia, hermano, la primera iglesia, la iglesia primitiva, dice que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea, se esforzaban por dar un buen testimonio, hermanos. Y luego dice, y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermano, el Señor añade a la iglesia, ¿a quiénes, Marlene? A los que son salvos, ¿verdad, hermanos? El Señor añade a la iglesia los que son salvos solamente, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos? Alguien que me lea, por favor, Hechos 5:14 y otro que me lea Hechos 11:24. ¿Qué dice Hechos 5:14? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Gracias, hermana. El segundo punto, hermano, si el inciso B dice, es esencial ser añadidos a Cristo antes de ser añadidos a la iglesia. Aquí dice la palabra del Señor, hermano. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. No está diciendo, hermano, que este versículo no está enfatizando aumentaban más en la iglesia. No, dice, los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Qué dice Hechos 11:24? Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gracias, hermano. Porque era varón bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada a la iglesia. ¿Dice así, hermano? No, agregada al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, porque es necesario que la persona, dice aquí el estudio, sea añadida a Cristo o al cuerpo de Cristo antes de ser añadido a una iglesia local. Nosotros, hermano, o personalmente, hermano, no estoy muy bien de acuerdo en cuando dicen la iglesia universal. Porque la Biblia, hermano, no habla de una iglesia universal, habla de iglesias locales. Iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de, ¿verdad?, de Atira, pero no habla de una iglesia universal, pero sí habla de un cuerpo de Cristo. Sí habla de un cuerpo de creyentes, hermano. Entonces aquí dice que los que creían, hermanos, en los que creían, dice, eran agregados al Señor. O sea, al cuerpo de Cristo, al cuerpo de creyentes. ¿Verdad? Entonces, hermano, eso quiere decir que hoy en día, hermanos, toda aquella persona que usted evangeliza, hermano, primeramente es agregada ¿a dónde, hermanos? Al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esa persona, hermano, si en verdad recibió a Cristo, si en verdad en su oración de fe, hermano, fue sincera, esa persona, hermano, fue añadida al cuerpo de creyentes, universal del cuerpo de creyentes, hermanos, ¿sí? El cuerpo del Señor Jesucristo, de todo el universo, hermanos. Pero a la iglesia local, hermano, no es añadida. Todavía no. Todavía no. Entonces, hermano, esa persona creyó en el Señor Jesucristo y es agregada, hermanos, al cuerpo de creyentes. ¿Sí? Ahora, número 2. Dice, bautismo llevado a cabo según lo ordenó el Señor. Ese es el segundo requisito, hermanos. Y ya vimos, hermano, que primeramente tiene que ser salvo, que es añadido al cuerpo de Cristo. Y luego dice, hermanos, el segundo requisito, bautizada la persona. Bautismo llevado a cabo según lo ordenó el Señor. Alguien que me lea Hechos 2:41. ¿Quién se lo supo de memoria, hermano? Hechos 2:41. ¿Alguien se lo aprendió de memoria? Es el de memoria, hermano. Hechos 2:41. ¿Qué dice? Aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como peregrinos. Ándele. ¿Alguien no se lo aprendió, hermanos? Así que los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ándele. Así que los que recibieron su palabra, ¿verdad? ¿Alguien más se lo aprendió? Dice la Biblia, hermanos, que Hechos 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Recibieron, hermano, la palabra de quién, hermanos? La palabra de Pedro, porque Pedro aquí está predicando su primer sermón. Recibieron la palabra de Pedro. ¿Y cuál era la palabra de Pedro, hermanos? En la palabra del Señor, el evangelio, ¿verdad? Hablando acerca de la salvación que trae el Señor Jesucristo. Entonces, eso fue lo que Pedro predicó, y los que recibieron esa palabra, o sea, desde luego, hermanos, ellos aceptaron a Cristo como su Salvador. Dice la Biblia, fueron bautizados. Fueron bautizados. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y se añadieron, ¿a dónde, hermanos? Aquel día como 3,000 personas. Ya habla de añadirse. ¿A dónde se añadieron, hermanos?
al grupo de 120 personas que comenzaban en el aposento alto, ¿verdad, hermanos? Fíjense, hermano, las personas salen del aposento alto hablando de las verdades de Dios, las maravillas de Dios, hablando en otras lenguas, ¿verdad? Eran idiomas entendibles. Y Pedro, hermano, comienza a predicar su primer sermón porque la gente tenía inquietud, hermano, estaba asombrada de cómo estaban hablando las maravillas de Dios en su propia lengua en que habían nacido los judíos de ahí, hermanos. Y Pedro aprovecha y predica su primer sermón. Inmediatamente, hermanos, después de eso, creen 3,000 personas, son añadidas a los 120, hermanos, ¿sí? Y dice la Biblia que los que creyeron fueron bautizados y se añadieron, hermanos, a la iglesia. La iglesia comenzó ¿dónde, hermanos? Ajá. Muy bien. ¿Cuándo comenzó la iglesia? En el día de Pentecostés. Aquí la palabra de Dios lo está diciendo, hermanos. Entonces, hermanos, esto quiere decir, hermano, que entonces, hermano, el segundo requisito para ser añadidos a una iglesia, hermanos, para ser miembros de una iglesia, es ser bautizados. ¿En dónde, hermanos? En una iglesia local, hermanos, ¿sí? En una iglesia local. Hoy en día, hermano, desde luego, hermano, estamos hablando que en ese tiempo, hermano, pues no había como ahorita, ¿verdad, hermanos? No había tantos grupos cristianos como ahorita, no había. Entonces, hermano, cuando ellos predicaban su sermón, los fueron bautizados y se añadieron a ese grupo de cristianos. Hoy en día, hermanos, si una persona, hermanos, acepta al Señor Jesucristo, esa persona, hermano, o los que lo evangelizan, tienen la responsabilidad, hermanos, de que esa persona sea bautizada en esa iglesia donde aceptó a Cristo, hermano, donde le evangelizaron, ¿sí? Y es miembro de esa iglesia. Si aquí, hermanos, una persona, usted lo evangeliza y viene aquí, la responsabilidad es, hermano, de esa iglesia es bautizarla, hermanos, en esa iglesia, y automáticamente pasa a ser miembro de esa iglesia, esa persona, por el bautismo. Sí, aquí lo estamos viendo, es bíblico eso, hermanos. Sí, dice que los que recibieron esa palabra fueron bautizados y se añadieron a esa iglesia. Sí, entonces, hermanos, dice que es por el bautismo. Ahora, el bautismo, ¿cómo debe de ser? Dice, llevado a cabo según lo ordenó el Señor. Inciso A dice, por inmersión debido al significado. Alguien que me lea, por favor, Romanos 6:4 y otro hermano que me lea Colosenses 2:12. ¿Qué dice Romanos 6:4, hermanos? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias, hermana. Dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo. Por el bautismo, hermanos. A fin, fíjese, hermano, aquí está hablando, hermano, de lo que representa el bautismo, lo que simboliza el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso quiere decir, hermano, que la persona tiene que ser bautizada como lo ordenó el Señor por el significado que tiene, hermano, ¿sí? La palabra bautizo, hermano, viene de una palabra griega que es baptizo, que significa sumergir, hermanos. En este caso, es en agua, porque la persona tiene que sumergirse en agua. ¿Por qué? Porque tiene que estar sepultada, en cuanto la persona se mete al agua, hermanos, esa persona ha muerto. Cuando la sumergen completamente, hermanos, es sepultura, y cuando la levantan es resurrección. Así como Cristo, hermanos, él estuvo sepultado, él murió y fue sepultado. La persona, hermano, está simbolizando que murió juntamente con Cristo, estuvo con Cristo, y cuando Cristo resucita, la persona tiene la responsabilidad de vivir en vida nueva, hermanos, en vida nueva. Tenemos que ser bautizados por el alto significado que tiene el bautismo, hermanos. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué dice Colosenses 2:12, hermanos? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Gracias, hermano. Aquí está ese versículo. Qué importante ese versículo, hermano. Sepultados con él en el bautismo. Sepultados con él en el bautismo. ¿Qué significa el bautismo, hermano? ¿Qué representa el bautismo, hermano? Muerte y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Sepultados con él en el bautismo.
en el cual fuisteis también resucitados con él cuando levantaron, hermanos, dice, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús, hermanos. Por eliminación debido al significado, inciso B, y debe de ser, hermanos, como lo ordenó el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19, hermanos? Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice? Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermana. Por tanto, el Señor Jesucristo, hermano, está dando instrucciones de que Él se va a ir y está dando, hermanos, está dando instrucciones de que ellos no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa del Padre. Y el Señor le dice, miren, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por todo lo que ya les expliqué, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando esas personas, hermanos, sean discípulos, obviamente se está refiriendo a que ellos recibieron a Cristo, hermanos. Son personas que han tomado una decisión de aceptar a Cristo, de entregarse a Cristo. Dice, bautícenlos. Bautícenlos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debe de ser, hermano, en la fórmula como el Señor lo ordenó, hermano. ¿Sí? Porque otros grupos, hermano, dicen o bautizan en el nombre de Jesús, porque se basan a versículos, hermano, que están en el libro de los Hechos, donde es solamente una declaración, no es la fórmula, hermanos, como lo ordenó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo así dijo, hermano. Si Él hubiera dicho en mi nombre, Él hubiera dicho, bautícenlos en mi nombre. Y en muchos pasajes, hermano, del Nuevo Testamento, el Señor, hermano, cuando ordena cosas, dice en mi nombre, reunidos en mi nombre. Cuando hagas esto, en mi nombre. Pero en el bautismo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Por eso tiene que ser como Él ordenó. Desde luego, hermano, aquí dice, ¿verdad? El tema del bautismo será tratado en forma amplia en una muy próxima lección, ¿verdad? Vamos a hablar del bautismo más ampliamente, hermanos. Entonces, hermano, hablando de los requisitos para ser miembro, primeramente tiene que ser salvo y número 2, bautizado en esa iglesia. ¿Para qué, hermano? Para que sea miembro automáticamente. Ahora, hermano, ahí el punto número 2 dice procedimientos para ser miembros. Ahora, hermano, hay varios procedimientos para ser miembros de una iglesia. Imagínense, hermano, que nada más aceptáramos aquí miembros en la iglesia, que nada más aquí fueran bautizados. Pero ¿qué tal que viene un hermano o una hermana de otra iglesia que anda buscando una iglesia y que las iglesias no la acepten porque no fue bautizado ahí? Hay iglesias que son así, hermanos, Vamos a ver los procedimientos, hermano. Mire, primer procedimiento para ser miembro de una iglesia es por medio del bautismo bíblico. Como hemos visto, hermano, varios pasajes ahí en el libro de los Hechos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí están, dice la palabra del Señor. Pero también, hermanos, hay otro procedimiento, hay dos más. Por traslado de una iglesia a otra de la misma fe y orden. Yo les decía, hermanos, que aquí no hay pasajes bíblicos. ¿Cuál es la razón por la que no hay pasajes bíblicos, hermano? Porque tenemos que ir, hermano, se le llama al contexto general de la Biblia. Tenemos que ver varios pasajes. Aquí incluye muchas cosas, hermanos. Aquí incluye muchas cosas. Incluye, hermano, el amor a Dios, el servicio a Dios, el querer ser fiel a Dios, el querer seguir obedeciendo a Dios. Porque, hermanos, muchos se van al mundo, hermanos, o se van a otra ciudad, hermano, y en el mundo. Pero como son salvos, hermanos, la salvación no se pierde. Como son salvos, ellos, hermanos, el Espíritu les redarguye y quieren ser miembros de una iglesia y buscan una iglesia. ¿Habrá un pasaje, hermano, para aceptarlos como miembros? ¿Habrá algún pasaje, hermano, directo para aceptarlos como miembros? No lo hay. No lo hay. Pero tenemos que ir al contexto general de la Biblia, hermanos. Pero la Biblia sí nos dice que tenemos, hermano, que apoyar a los de la familia de la fe. Si esa persona, hermano, es un verdadero creyente, hermanos, ¿verdad? Y desde luego, si él se sujeta a la constitución de esa iglesia o la regla de esa iglesia, hermanos, puede ser miembro de la iglesia. ¿Qué tal que un hermanos, quiere cambiarse, se va a cambiar de ciudad y quiere seguirse reuniendo?
El hermano tiene que buscar una iglesia de la misma fe y orden. Y si es una buena iglesia, hermano, ese hermano va a llevar una carta, se llama carta de transferencia, ¿verdad? Que el pastor se la da, porque se va a cambiar de iglesia, se cambió de ciudad. Aún, hermano, vimos también en la semana pasada que hay iglesias en la misma ciudad, hermanos, donde pues la persona, hermano, está viendo cosas en la iglesia, hermano, está cambiando desgraciadamente la doctrina, le está cambiando, se están metiendo cosas, hay inmoralidad, muchas cosas, hermano. Entonces ese creyente, hermano, dice, aquí está pasando algo raro. Ya habló con el pastor, ya platicaron, pero no hay edificación, hermano. Y ha pasado, hermano, desgraciadamente, y la persona no crece. Y usted dice, yo quiero crecer, yo quiero seguir sirviendo al Señor, pero aquí ya está pasando algo raro que no está en la palabra del Señor. Y usted ya analizó, ya oró, ya habló con el pastor, hermano, y no pasa nada. Hermanos, usted tiene que salir, o el creyente tiene que salir de esa iglesia porque no está siendo edificado, hermano, porque está cambiando la doctrina, hay inmoralidad, hermano, y pasan muchas cosas, hermano. Entonces, dice que la Biblia por traslado de una iglesia a otra, pero luego dice, hermano, de la misma fe y orden. O sea, si usted se va a cambiar de iglesia, hermano, usted tiene que irse a una iglesia de la misma fe, hermano, y orden como la Biblia lo dice. En este caso, hermano, nosotros, si usted, hermano, quiere un día cambiarse a otra iglesia, pues lo más aconsejable que sea una iglesia bautista fundamental, hermano. ¿Sí? Si usted se va a ir a otra ciudad, por ejemplo, pues hay iglesias y es bueno buscarlas. Ahorita, hermano, gracias a Dios que está en internet, hay ¿cómo se le llama? Un directorio donde hay varias iglesias y están los teléfonos. Y si usted dice, yo me voy a cambiar, por ejemplo, a Guadalajara, usted va al directorio, hermano, y busca iglesias bautistas fundamentales en Guadalajara y hay varias, hermanos. Hay varias. Entonces, eso es, hermano, ¿verdad? Entonces, esa persona, hermano, lleva esa carta de transferencia. Y el pastor ve la carta y marca al pastor de la iglesia donde salió el hermano, la hermana, y le marca, oye, hermano, ¿cómo salió la persona? Aquí llegó una persona, así esa. Acéptelo, es que ella se cambió, y así. Entonces, si esa persona, hermano, quiere ser miembro de esa iglesia, se le muestra la constitución, y si está de acuerdo a las doctrinas y las reglas de esa iglesia, si está de acuerdo, puede ser miembro de esa iglesia, hermano, pero ya depende el pastor, ¿verdad?, de esa iglesia. Entonces, por traslado, hermanos, de una iglesia a otra, pero siempre es bueno, hermano, ver que sea de la misma fe y orden. No se vaya de una iglesia bautista a una iglesia pentecostés, porque para empezar, ni le van a pedir carta de transferencia, ni nada. Ahí nomás quieren gente, hermano, quieren gente, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice también por testimonio del creyente en caso de no poder acreditar su bautismo. En este caso, hermanos, en caso de no poder demostrar, pues, que él en verdad fue miembro de una iglesia. Entonces, hermano, aquí, pues, a muchos nos ha pasado esto. A mí este requisito, hermano, pues, a mí me lo pidieron aquí. Porque yo cuando salí de la iglesia de aquí arriba, hermanos, yo salí de ahí también por un desorden que había, hermanos, pero feo. Entonces, cuando yo vine aquí a hablar con el pastor, yo le dije que yo quería estar aquí en esta iglesia. Yo no sabía de la membresía, hermanos, porque a mí nunca se me enseñó eso. Yo no sabía acerca de la membresía, lo importante que es ser miembro de una iglesia. Yo no sabía eso, hermano. Entonces el pastor dijo, hermano, bueno, mire, el pastor me dijo, yo conozco a este hermano, donde usted estuvo como miembro. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Pues como 3 años. Uy, hermano, duró mucho. Duró mucho ahí, hermano, porque mire, ya me contó algunas cosas. Entonces me dijo, mi hermano, en este caso vamos a hacer las cosas bien. Como usted no tiene la carta de transferencia, hermano, déjeme, yo me le marco al hermano de allá, al pastor de allá. Es mi deber hacerlo. Aunque yo conozco cómo están ahí las cosas, pero mi deber es, el pastor le marcó y no le contestó, hermano. 2 veces le marcó y no le contestó este pastor. Entonces, el pastor habló con nosotros y nos dijo, hermano, que nos daba 3 meses, hermanos, ¿verdad? Porque así está en nuestra constitución, hermano. Si una persona llega y quiere ser miembro, hermano, ya salva y es bautizada, el pastor pues no sabe nada de esa persona. Entonces, hermano, por testimonio, le vamos a dar 3 meses para que en esos 3 meses usted demuestre que es un creyente fiel, que es un creyente participativo, y ahí se va a ver en esos 3 meses que usted, de acuerdo a su fidelidad y su servicio, que usted verdaderamente es un creyente. Perfecto. Y sí, hermanos, estuvimos a prueba, creo que como 3 o 4 meses.
3 o 4 meses. Entonces, hermano, eso me pasó a mí, también a otros hermanos aquí que han llegado de otras iglesias, hermanos, por problemas, por cosas que pasan. Entonces, ellos son miembros de esta iglesia y también se han acatado a lo que el pastor les ha dicho. ¿Sí, hermano? Quiero hacer un comentario, pastor, que cuando Juan bautizaba para arrepentimiento, y le decía, digo, él les enseñaba a huir de la ira venidera, porque le faltaba ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, para que un hombre que está bautizado, una mujer que está bautizada, debe dar testimonio de que está lleno del Espíritu Santo, que ya tiene el bautizo de Cristo. Ese es el bautizo de Cristo, la llenura del Espíritu Santo. Porque uno se bautiza por agua para el arrepentimiento, pero el cristiano debe dar testimonio de su vida, porque ha sido lleno del Espíritu, porque es obediente y fiel a las ordenanzas de Cristo. Así es. O mejor dicho, esa persona que aceptó a Cristo va a demostrar con la llenura del Espíritu Santo que es salvo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahí se va a demostrar con la llenura, hermano. O sea, cuando anden las cosas del Señor, ¿verdad? Porque qué tal, hermano, que si viene una persona y dice, yo quiero ser miembro de la iglesia. Perfecto, hermano, mire, entonces, pues, le vamos a dar 3 meses. En 3 meses, hermano, ustedes si vemos su fidelidad a la iglesia, su participación, ya después hablamos, usted está de acuerdo que quiere ser miembro de la iglesia, y ya se le dice a la iglesia si la iglesia está de acuerdo, hermano, ¿verdad? Porque eso no es decisión del pastor, es decisión de la iglesia, hermano, aceptar al hermano. Y así lo hemos hecho aquí, hermano, ¿verdad? Cuando alguien viene, y se acata al tiempo que la iglesia le da, el pastor le pregunta a la iglesia, hermanos, ¿están de acuerdo darle la bienvenida al hermano o al hermano? Así lo hemos hecho aquí, hermanos, porque así debe de ser. No es que el pastor lo decida, es porque la iglesia tiene que decidirlo. Entonces, y se ve, hermano, ¿verdad? Cuando los hermanos, las hermanas son fieles, participan, dan sus diezmos y ofrendas, evangelizan, están sirviendo a la iglesia, aunque no son miembros, hermano, no se les va a exigir que lo hagan, porque todavía no son miembros. Pero como ya son creyentes, hermano, es una gran bendición estar viniendo a la iglesia, hermanos, ser puntuales, ser fieles, alabar al Señor. Es una bendición, ¿verdad? Entonces, pero no hay ninguna responsabilidad con ellos, hermano, hasta que son miembros de la iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, es por testimonio, ¿verdad?, del creyente en caso de no poder acreditar su bautismo, hermanos. Muy bien, hermanos, eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos ahora a pasar, hermano, al punto número 3, hermanos. Y ahí vamos a hacer una oración para comenzar. Hermanos, vamos ahora a ver los deberes de los miembros con la iglesia. Esos puntos, hermano, pues son un poquito más, se pueden ser más fuertes, hermano, porque vamos a ver nuestros deberes y, hermano, y desde luego aquí va a haber muchas cosas en las que estamos fallando muchos, hermano, lo que yo debo de hacer y no estoy cumpliendo. Por eso, hermano, la escuela dominical es para enseñar, hermano. Si usted no está cumpliendo con una cosa, o si usted no está haciendo una cosa que Dios está mandando, para eso es escuela dominical, para que aprendamos, hermano. Y si ya lo sabemos, pues para que nos lo recuerden, ¿verdad? Para recordarlo, hermano. Eso es los deberes de los miembros para con su iglesia o la iglesia. Para esto vamos a hacer una oración y vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito del cielo, en esta mañana, Padre bendito, le damos gracias por ser bueno con nosotros. Y Señor, ahora que estamos en esta clase de la escuela dominical, le pedimos, mi Dios, que el Espíritu Santo sea nuestra luz, que Él nos ilumine, que Él nos amplíe conocimiento, Señor, para seguir aprendiendo de su palabra, Señor, porque para eso es la clase, para aprender. Y también para comunicar preguntas, para comunicar dudas, Señor, si las hay también, Señor. Y Padre bendito, pedimos por los hermanos que no han venido, Señor, apresura sus pasos, Señor, para que no se pierdan estos puntos tan importantes, Señor. Mi Dios, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces, de acuerdo, hermano, al estudio de la iglesia, ya vimos, hermano, entonces, que para ser miembro de una iglesia, primeramente, hay que ser salvo, hermano. Usted recibió a Cristo, ya es salvo. Usted, hermano, ahora es miembro de una iglesia, hermano. Los que estamos aquí, hermano, la mayoría somos miembros, hermano, de esta iglesia, ¿verdad? Algunos hermanos están viendo con nosotros y pronto, hermanos, vamos a platicar con ellos para ver si aceptan la membresía de la iglesia. Entonces, hermanos, estamos aquí y somos miembros de la iglesia. Ahora vamos a ver las responsabilidades o los deberes de los miembros para con quién, hermano. Aquí estamos, vamos a ver un punto. ¿Para con quién son los deberes de nosotros como miembros, hermano? ¿Para con quién? Para con la iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermano Jorge?
Muy bien, somos nosotros. Entonces vamos a hablar, hermano, de la responsabilidad que yo tengo para con quién. Para con ustedes, hermanos. La responsabilidad que yo tengo para con todos ustedes, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, de los deberes que yo tengo para con todos ustedes, o los deberes que tenemos nosotros como iglesia, hermanos. Ya hablamos, hermano, del Señor, ya hablamos de que nos entregamos a Él, ya hablamos del bautismo. Ahora también habla, hermano, de un deber que tenemos todos nosotros como iglesia, hermanos. Inciso A. Inciso A. Voy a dar algunos pasajes antes de ver los incisos, hermanos. Vamos a empezar por acá. Hermana Abby, me lee, por favor, Hebreos 10, 24 y 25, hermana. Hebreos 10, 24 y 25. Hermana Tommy, Salmo 95, 6. Hermana Amalia, Salmo 104, hermana. Sí, Salmo 104. Hermano, José María, Hebreos 12, 28, hermano. Hebreos 12, 28. Hermano Abel, Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Hermano Francisco, Primera de Juan 1, 7, hermano. Primera de Juan 1, 7. Hermana Leti, Filemón 1, 5. Perdón, Filipenses 1, 5. Filipenses 1, 5, hermana. Efesios, hermana Mercedes, Efesios 4, 12 y 13, hermana. Efesios 4, 12 y 13. Hermana Janet, Primera de Corintios 11, 26. Primera de Corintios 11, 26. Hermano Marcos, Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Hermano Carlos, Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13, hermano. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy, hermanos, porque si no, o hasta donde el tiempo nos alcance, ¿verdad, hermanos? A lo mejor no acabamos todo, ¿verdad? Pero más o menos tanteamos llegar hasta ahí, hermanos. Oye, hermano, ahorita que el hermano ore por los enfermos, el hermano Jorge va a tomar el lugar. Ore por los enfermos, porque mi hermano, ayer empecé como con dolor de muela, hermano. Hermano, desde que estaba en la primaria no tenía este dolor, y como que me está oliendo una muela, hermano, ¿eh? Ay, esto es horrible. Bueno, hermano, los deberes de los miembros para con la iglesia. O sea, vamos a hablar, hermano, de los deberes que tenemos nosotros, que yo tengo o que usted tiene para con nosotros, con la iglesia, hermano, nosotros como iglesia. Número 1, hermano, inciso A dice: ¿debemos ser fieles a ella o a nuestra iglesia? ¿De qué manera ser fieles? Hermano, hay muchas maneras de ser fieles para con la iglesia. Hay muchas maneras de ser fieles. ¿Sí? Hay muchas, hermano, hay la buena cosa, ¿eh? Hasta cuando venimos a hacer el aseo, es una manera de que yo demuestro mi fidelidad a la iglesia, de que soy fiel para con ustedes como iglesia. Si yo, hermano, barro allá afuera del templo, hermano, y está limpiecito para cuando usted venga, hermano, y usted cómodamente pase, que no haya un montón de hierbas ahí, hermano, como hoy en día hay muchas hierbas afuera de las casas. Quitar las piedritas, hermano, es una manera de mostrar mi fidelidad para con usted, ¿sí? Mi compromiso para con usted, mi fidelidad. En este caso, hermano, este punto enfatiza la asistencia a todas las reuniones para adorar a Dios y servirle. ¿Sí? Aquí dice, debemos ser fieles a nuestra iglesia. ¿Cómo? Asistiendo a todas las reuniones, pero ¿para qué? Bueno, dice, para adorar a Dios y servirle. ¿Ya? Entonces vamos a enfatizar, hermano, la asistencia para adorar a Dios y servir. ¿Sí? La asistencia para adorar a Dios, número 1, y número 2, para servir en la iglesia. ¿Qué dice, hermana? Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué dice, hermana? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos entregarnos como algunos quieren por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Gracias, hermana. Mire, hermano, aquí el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, muchos dicen que fue el apóstol Pablo, algunos dicen, hermano, que fue Apolos, pero no sabemos a ciencia cierta, hermano, quién fue el escritor del libro de los Hebreos. Pero aquí en esos pasajes, hermano, está enfatizando de la importancia, hermano, de reunirse para adorar a Dios y servir, y también servir.
pero más que nada, hermano, está enfatizando, hermano, una adoración, hermanos, de una manera, hermanos, colectiva. Siempre, hermano, cuando no entendamos bien un pasaje o dos, hay que ir más arriba. Muchas veces cuando predicamos, nada más agarramos ese pasaje, hermano, y predicamos ese pasaje, pero hermano, vamos a ver, hermano, exactamente qué es lo que el escritor nos está diciendo, hermanos, en este pasaje de Hebreos 25. Vamos, hermano, a ver el versículo 21, miren lo que dice. Bueno, el 19. Dice, así que, hermanos, ya está hablando creyentes, ya está hablando cristianos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí, hermano, el escritor está hablando, hermano, le está confirmando su convicción que tienen ellos como creyentes de que tienen un gran sacerdote, un sumo sacerdote, de que tienen a Cristo. Le está asegurando de que ahora tienen a Jesucristo como un sumo sacerdote. Entonces dice, si ustedes, hermanos, ya tienen a Jesucristo como un sumo sacerdote, ¿qué dice? Acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Y luego dice el 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, no fluctúen, hermanos, en sus convicciones, no fluctúen en lo que han creído. No piensen ahorita una cosa y piensen después otra cosa. No fluctúen, porque fiel es el que nos primeramente nos salvó, el que nos ha dicho que Él es un sumo sacerdote y que nos da muchas promesas. Él es fiel, hermanos. Así que no fluctúen en su profesión, no fluctúen en lo que han creído. Y luego dice, hermanos, versículo 24, o sea, él continúa animándolos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese bien, hermano, mira lo que la Biblia está diciendo ahí. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Está hablando, hermano, el Señor, aquí el escritor dice, miren, creemos en Cristo, a Él lo tenemos como un sumo sacerdote, podemos acercarnos a Él en plena certidumbre y confianza. Él es el sumo sacerdote. Entonces tenemos que mantenernos firmes, hermanos, sin fluctuar en lo que hemos creído, en la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel. Si le prometió salvación y vida eterna, Él es fiel para cumplirlo, hermano. Él no se equivoca, ni es hombre para que mienta. Y ¿sabe qué, hermanos? También una cosa, debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nos vamos a estimular nosotros como creyentes al amor y a las buenas obras? ¿De qué manera? ¿Acaso yo voy a ir con usted a su casa para animarlo, para estimularlo al amor, las buenas obras, para que le siga echando ganas a las cosas de Dios? Ahí le voy a adoctrinar, ahí le voy a predicar en su casa a cada uno de ustedes, hermanos. No. ¿O sí, hermana? Sí, pastor, no tanto es que se vaya a predicarle, mucho menos, pero sí, como hermanos en Cristo, ir a buscar a la hermana que por el motivo ándele, que dejó de venir. De cierta manera, como hermanos en Cristo, sí tenemos esa, entre comillas, ándele, esa responsabilidad. Claro, exacto. Tú no vas a ir ni por el hermano ni por el pastor, sino ándele, por el Señor. exacto. No deje de crecer tu vida espiritual. Ándele. De la manera que nosotros sí tenemos disciplina. Ándele. En lo personal, la verdad, yo en mi mente sí está la verdad, pero por sí. lo que sea, no lo hago. No, es una responsabilidad, hermano, de cada creyente hacer eso. Es nuestra obligación como hermanos, como miembros de la familia de la fe. Pero este versículo, hermano, dice, debemos de considerarnos unos a otros, hermano. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, esto quiere decir, para decirnos, ¿sabe qué? Sigue los caminos de Dios. No se desanime. Sigue sirviendo al Señor. Te ves caído, sigue sirviendo al Señor, hermano. Adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 25. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a considerar, hermano, al amor y las buenas obras? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermano, aquí la Biblia está enfatizando, hermano, el no dejando de congregarnos. Este versículo, hermano, está enfatizando o está hablando de las personas, hermano, o los creyentes en muchas iglesias que dejan la iglesia, hermano. Mire, ni siquiera, hermano, se trasladan a otra iglesia. Estamos hablando, hermano, de las personas que ya no van a ninguna iglesia, que dejan completamente, hermano, las cosas de Dios. Sí, de plano, no van a ninguna iglesia, ya no se reúnen en ninguna parte. Esas personas, dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos lo han hecho, que dejan completamente las cosas de Dios, ya no dejan de congregarse, hermanos. Y en la congregación, hermano, alabamos a Dios y escuchamos la palabra del Señor. Y aquí, hermano, con la palabra del Señor expuesta, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Platicamos con los hermanos. Hay estimulación para seguir adelante en los caminos de Dios. Entonces, hermano, qué importante es, hermano, entonces congregarnos. Dice, algunos tienen por costumbre. Y luego dice, al contrario, debemos de exhortarnos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca, hermanos? La venida de Cristo, ¿sí? Por eso, hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios y tenemos que estar reunidos, hermano, escuchando la palabra de Dios, porque el día del Señor se acerca. ¿Iba a decir algo, hermano Ramiro? Oh, sí, es que dice la palabra de Dios que nos acerquemos con amor. Y cuando la palabra de Dios dice que nos acerquemos con amor, es que el amor no es jactancia, no se padece, no hay arrogancia, no busca lo tuyo, no busca lo propio. O sea que si nos acercamos con amor, nos vamos a acercar con sinceridad. Sí, hermano, porque cuando nos reunimos, hermano, así, ¿verdad, hermano? Usted va con un hermano, hermano, qué bueno que viniste, Dios te bendiga, gusto verte, hermano, ¿verdad? Predicamos la palabra de Dios, platicamos, luego a veces hay tiempo, a veces no tienen tiempo, hermano, pero es bueno todo eso, hermano, ¿sí? Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera? No dejando de congregarnos, hermanos, ¿sí? No dejando de congregarnos. Por eso aquí dice, ¿verdad? Debemos ser fieles a ella, asistiendo a todas las reuniones para adorar a Dios y servirle. Hebreos 10:24-25. ¿Qué dice Salmo 95:6, hermano? Venid, adorémonos, encontrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Señor. Gracias, hermana. Mire lo que la palabra del Señor dice, hermanos. El versículo 6 del Salmo 95 dice, venir. Ahí está, venir. Está hablando, hermanos, aquí Dios de venir. ¿Venir a dónde? A su presencia aquí. Aquí está hablando, hermano, el salmista, venir. Como que está hablando, hermano, de un lugar donde va a haber adoración. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Está hablando, hermano, de venir a un lugar donde vamos a adorar a Dios. No lo vamos a ver, porque a Dios nadie lo ha visto, hermano, no vamos a ver a Dios, pero sí vamos a estar en un lugar, hermano, donde se adora a Dios. Y dice la Biblia, venid, vengan. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Venid. ¿Qué dice Salmo 104, hermana? Entrar por tus puertas con acción de gracia, por tus atrios con alabanza, alabarle, bendecir tu nombre. Gracias, hermana. Este versículo, hermano, ya no está hablando de ir a la iglesia, pero también ya está enfatizando, hermano, o ya está abriendo la puerta de responsabilidades. Entrar por sus puertas, ¿cómo, hermanos? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Con un corazón, hermano, de gratitud. Con un corazón lleno de gratitud, hermanos. Venimos nosotros, hermano, a la iglesia para adorar a Dios, pero también, hermano, venimos con un corazón lleno de gratitud. ¿Por qué? Porque nos salvó, hermanos. Porque nos dio vida eterna. Porque nos da trabajo. Porque nos da salud. Porque tiene con bien a mis papás, a mis hermanos. Hermanos, estamos con bien. ¿Cómo no venía el Señor a darle gracias, hermanos? Con gratitud.
No enojados con Dios, no, pues yo voy a la casa de Dios, a la casa de Dios y voy enojado con Él porque le pedí esto en la semana y no me lo dio. Estoy enojado con Él y voy a la iglesia. No, hermano, así no venimos. Venimos, hermano, con un corazón lleno de gratitud. Porque me sanó esta enfermedad, porque me dio mi trabajo, porque me concedió esta petición. ¿Cómo no venía a la casa de Dios, hermanos? ¿Verdad? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Alabadle y bendecid su nombre. ¿Qué dice Hebreos 12:28, hermano? ¿Quién se lo dice? ¿Qué dice, hermano? Así que recibiendo nosotros un reino conmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Debemos ser fieles a ella, a nuestra iglesia, asistiendo a todas las reuniones para adorar a Dios y también dice, y servirle, hermano. Es un deber que yo tengo para con mi iglesia. El primer deber que yo tengo con mi iglesia, hermano, es venir porque voy a adorar junto con ustedes, hermano, a nuestro Dios. Con acción de gracias. Pero también, dice la Biblia, para servirle, hermano. Es un deber que yo tengo para con ustedes, hermano. Con mi iglesia. Ahí dice la Biblia, ¿verdad? Hebreos 12:28. Así que, dice el escritor de Hebreos, hermano, después de que entendimos todo lo que se habló antes, dice, ya después de que entendieron, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, que no muta, que no se mueve. Como sabemos, hermano, que las promesas de Dios son firmes, son en Él sí, amén, que no miente. ¿Qué dice, hermano? Tengamos gratitud. Hermano, te dio salvación que nunca la vas a perder. Y nos dio vida eterna. Vida eterna, hermano, que un día estaremos en el cielo gozando la vida eterna. Tenemos ahora la promesa de salvación y no la voy a perder, hermano, si en verdad soy salvo. No la voy a perder. Y gracias a eso, dice la Biblia, ten gratitud, hermano. Tengamos gratitud. Ser agradecidos. ¿Cómo no ser agradecidos, hermano? Si nos dio la salvación, te dio vida eterna. Hermano, cuando tú mueras ya no vas a ir a condenación, hermano. Te da trabajo, te da tu familia, hermano, te da hijos, te da nietos, te da bisnietos, hermano. Tantas cosas por qué darle gracias a Dios. Bueno, dice la Biblia, mediante esa gratitud, dice la Biblia, sirve a Dios. Aquí dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, porque el trabajo de Dios, hermanos, requiere diligencia, requiere perfección, hermano. No es cualquier servicio, hermano. No es cualquier trabajo el que voy a hacer a Dios. Debe de ser algo, yo diría, hermano, algo excelente, porque es para Dios. Pero ¿cómo empieza, hermano, el servicio? ¿Cómo empieza todo el servicio? Con acción de gracias, hermano. Un corazón agradecido, hermanos, va a hacer las cosas bien para el Señor. Un corazón agradecido, hermano, va a servir a Dios. El corazón, hermano, que no es agradecido, no va a servir a Dios, hermano. No se va a esforzar por hacer las cosas bien. No se va a esforzar por hacer su servicio bien porque no es agradecido. Eso es lo que la Biblia aquí está diciendo, ¿verdad? Aquí dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermano, ese es uno de nuestros deberes como miembros de la iglesia, ¿verdad? Debemos ser fieles a nuestra iglesia, a todas las reuniones, primeramente para adorar a Dios y número 2, servirle. Y servirle. Recuerda, hermano, como estábamos viendo el jueves en el estudio. ¿Cuál es el servicio, hermano, que refleja el amor a Dios? ¿Cuál es el servicio, hermano, que refleja que yo amo a Dios? ¿Cuál es el servicio, hermano? El que yo practico en mi iglesia. El que yo practico con ustedes, hermanos. Porque ustedes, hermanos, son el cuerpo de Cristo, son la iglesia que Cristo ganó con su sangre, hermanos. La iglesia que Cristo compró con su sangre somos nosotros. Y si yo, hermano, yo no le echo ganas a mi servicio, hermano, no estoy reflejando que amo a Dios, hermanos. Porque el amor de Dios, hermano, ¿cómo se va a demostrar? Cuando amamos a la iglesia, cuando amamos a los hermanos. Así dice la palabra del Señor. Entonces, yo, hermano, yo vengo a la iglesia, mi deber es venir a la iglesia para adorar a Dios y servir en mi iglesia. Usted puede servir en otra iglesia, hermano, pero principalmente mi deber es aquí. Aquí, hermanos, había un joven que él sabía tocar instrumentos muy bonitos, hermano.
Él tenía el don de la música, indudablemente, hermano. Entonces, varias veces el pastor le dijo, hermano, ¿por qué no empieza a tocar el piano? No teníamos pianista, hermano, en ese tiempo. ¿Por qué si tú sabes música, por qué no empiezas a tocar el piano, hermano? Tú tienes el don, entonces toma clases. El pastor, hermano, hasta le iba a pagar clases de piano. Y él ponía, hermano, pues pretextos, no, que la escuela, que esto, que el otro. Bueno, después, hermanos, él a veces venía con, no sé si violín o el cello, no recuerdo bien, creo que el cello venía y el pastor le decía, hermano, es que primeramente el piano, porque aquí está el instrumento, hermano. Pues el cello, pues, es importante, pero primero el piano para que nos acompañes. Y no quería, hermano, no quería. Pues después nos enteramos, hermano, que sí quedaba bien en otras iglesias, porque lo invitaban, hermano, a otras iglesias, donde él allá tocaba la guitarra, tocaba el cello, tocaba el no sé qué, todos los instrumentos, varios, hermano. Él allá sí estaba comprometido. Ahora, no era una iglesia bautista, hermanos, ¿verdad? Pero estamos hablando del compromiso, hermano. No quería cumplir en su iglesia, pero sí cumplía en otra parte. Y lo invitaban, hermano, el maestro que él tenía de música, donde él estaba aprendiendo cello, hermano, lo invitaba porque miraba su don, su capacidad, y le decía, oye, fulano, pues, ¿no quieres acompañarnos? Vamos a dar un concierto de música instrumental en tal iglesia. Y sí iba, pero aquí no quería participar. Eso está incorrecto, hermano. Eso está mal y es incorrecto, hermano. Si alguien tiene una capacidad o un don espiritual, es para ponerlo en práctica en su iglesia local, porque es para edificación de la iglesia, hermano. Sí, es para edificación de la iglesia, hermano. Entonces, es para servir, hermano. Entonces, hermano, es importante ser fieles a nuestra iglesia para adorar a Dios y servirle, hermano, con sus dones, con sus capacidades. Hay un punto número 1 ahí, hermanos, ¿verdad? Dice, debemos ser fieles asistiendo a la iglesia, y hay un punto, dice, para orar juntos. Para orar juntos. Efesios 6:18. ¿Quién lo tiene, hermanos? Dice, orar en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ánimo, con toda perseverancia y súplica, con todos los santos. Gracias, hermano. Aquí está hablando, hermano, de una oración de manera colectiva, hermanos. Efesios 6:18. Aquí está. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando con los hermanos de la iglesia en Éfeso y está enfatizándoles que tienen que orar, hermanos. Es un deber que yo tengo, hermanos, de estar reunido para orar juntos, hermano. Es bien importante, hermano, esta oración. Hermano, usted puede orar en su casa, podemos orar en nuestra casa, pero qué bonito, hermano, y qué importante es estar aquí reunidos y orar juntos. Porque la hermana tiene peticiones y yo escucho sus peticiones. El hermano tiene sus peticiones, yo oigo sus peticiones. Cuando nosotros, hermanos, estamos orando, es bien importante, hermanos, tener discernimiento, hermano, y ser muy prudentes, hermano, cuando nosotros escuchamos las peticiones de otro hermano. A veces, hermano, hay peticiones, se puede decir que son delicadas y que requieren mucha prudencia de nuestra parte, hermanos. A veces los hermanos, yo tengo una petición que la expongo al Señor en la intimidad, por allá, hermano, en lo privado. Pero, hermanos, yo tengo el deseo de exponerla aquí para que ustedes me ayuden a orar. A veces, hermano, no decimos que es una petición especial. Decimos, hermano, pues lo que es el problema, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser muy prudentes en no divulgarlo en otra parte, hermano. Yo oro con 2 hermanos, con 3, y yo expongo esa petición. Yo no voy a andar, hermano, de chismoso allá afuera. Ay, no, si supieras, tal hermano pidió esto y esto y esto. Eso quiere decir que entonces te están pasando por esto o hice esto. Eso no se debe de hacer, hermano. Hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia, porque el hermano tiene el deseo de orar, porque tiene esa necesidad, porque tiene ese problema, y él pide a Dios solución. Y él está, hermano, confiando en su iglesia, que su iglesia le va a apoyar en oración. No que vamos a divulgar esas cosas, hermano. Y ha pasado, hermano, desgraciadamente ha pasado, pero usar mucho la prudencia, hermanos. ¿Verdad? Usar mucho la prudencia. Si usted escucha una petición de un hermano o una hermana, usted ayúdele a orar en su casa. Porque no sabemos lo que el hermano esté pasando o la hermana está pasando, ¿verdad? Sí, hermana. Sí, pastor, yo creo que lo más importante de todo esto que estamos aprendiendo es tener más amor al Señor. Así es. Porque si no le tenemos amor al Señor, pues no me vamos a tener a Exacto. nosotros
Exacto. Entonces, de ahí viene la carencia que Sí. van a decirle que ya la conocen. Así es. Tenerle más amor a Dios. Amor a Dios y tener temor de Dios, hermano, tener temor de Dios y no hacer las cosas porque, hermano, ha pasado que a veces pasa eso, hermano, en la oración se divulgan las cosas y se han levantado, hermano, problemas, hermano. Eso es, hermano, porque falta temor a Dios. Se nos hace fácil, hermano, divulgar pues, la petición del hermano, la petición de la hermana, hacerlo de manera de chisme, hermano, y eso perjudica al hermano o a la hermana que están pidiendo por ese problema, hermano. No, aquí dice la Biblia que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, hermano, ¿sí? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y gracias, Señor, hermano, porque en nuestra iglesia, pues, estamos oramos, hermano, ¿verdad? Los jueves tenemos el servicio de oración, donde damos un tiempo, hermano, donde oramos en grupitos, o veces individual, pero estamos orando por las peticiones, ¿verdad? Ora por los hijos, ora por un trabajo, ora por eso, estamos orando, hermano, por mi vida espiritual, por muchas cosas estamos orando, y eso, hermano, es bien importante orar juntos. Para eso, hermano, es mi deber entonces, como miembro de la iglesia, es mi deber, hermano, venir a la iglesia para orar. Número 2, ¿qué dice 1 Juan 1:7, hermano? ¿A quién se lo di, hermano? Sí, hermano, ¿qué dice, hermano? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, hermano. Número 2, tener comunión, hermanos. Tener comunión, desde luego, unos a otros. Aquí dice, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí está en parte lo que la hermana Leti decía, ¿verdad? Estar bien con Dios, hermano, y tener amor a Dios, hermanos. Eso es andar en luz. Si yo ando en luz y tengo temor de Dios, yo voy a tener comunión con ustedes, hermano. O sea, nos lo vamos a llevar bien. Tenemos diferencias, hermano, en determinado momento, pero, hermano, lo vamos a pasar por alto esas cosas. Vamos a actuar, hermano, como gente madura y vamos a tener comunión unos con otros. Yo no voy a decir, oh, hermano, el hermano hace como 10 años me torció la boca, me hizo esto, ya no le voy a hablar, hombre. No, de ninguna manera, hermano. Vamos a tener comunión unos con otros. Aquí dice, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice Filipenses 1:5, hermana? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Gracias, hermana. Mira, hermano, nuestra comunión. Por vuestra comunión en el Evangelio, o sea, la comunión que tenemos ahora en Cristo como cristianos. ¿Desde cuándo, hermano? Desde que creímos. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Desde que creímos hasta hoy, ¿sí? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, ¿sí? Entonces, hermano, qué importante, hermano, como nosotros como miembros de la iglesia, uno de mis deberes es, número 1, orar juntos, tener comunión con los hermanos, ¿sí? Platicar con los hermanos. Número 3, ¿qué dice Efesios 4:12? 4:12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, hermana. Así es. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Ajá. a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hermana. Hermano, mire qué versículos tan importantes. Mi deber, hermano, de ser miembro de la iglesia es reunirme. Reunirme. ¿Para qué? Para orar juntos, para tener comunión unos con otros. Y también dice la Biblia, para recibir instrucción, hermano. Yo me voy a venir, hermano, a reunir a la iglesia porque yo ocupo sus oraciones, hermano. Yo voy a reunirme para tener comunión con ustedes, pero también voy a reunirme para recibir instrucción. Recibir instrucción, hermanos. Dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo yo voy a estarme reuniendo? Dice la Biblia que venimos a reunirnos, hermano, para madurar, para perfeccionarlos, para saber cómo caminar en este mundo malo. Yo voy a recibir instrucción en las predicaciones, en las enseñanzas, para saber caminar en este mundo, hermanos. Y lo voy a hacer. Para eso es importante reunirme. Yo escucho la palabra de Dios, muchas cosas no me gustan, pero yo debo de agarrarlas porque son para mi beneficio espiritual,
para ser mejor creyente, para ser mejor hermano, mejor padre, mejor hijo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿usted cree que mientras estemos aquí en la tierra vamos a llegar a la estatura de Cristo? No, pero vamos por ese rumbo, hermano. Por eso es importante reunirnos. Nosotros vamos a reunir, hermanos, para madurar como creyentes, hermanos, hasta que Cristo venga por su iglesia, hermano. Aquí dice la palabra del Señor, ¿sí? Aquí dice, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hermano, a la madurez, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, hermano, es importante que los creyentes se reúnan en la iglesia, porque ahí vamos a escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Esto involucra, hermanos, como yo le decía el jueves a los que estamos predicando, qué grande responsabilidad los que predicamos entonces, hermanos. Porque usted, hermano, usted viene con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Usted paga micros. Usted todavía va a llegar tarde a su casa porque, hermano, a veces esa noche está lloviendo, hay frío y usted viene con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y de pronto el que predica no se prepara, hermanos. No quiero decir qué decepción, porque la palabra de Dios obra, hermano, pero, hermano, uno se siente mal. Porque usted, hermano, nota cuando la predicación no está preparada, hermano. Cuando fue una maruchan, cuando fue algo que salió espontáneamente. Usted lo ve, hermano, usted dice, hermano, yo vengo a la iglesia con necesidad espiritual, paso por cosas, por problemas, y yo quiero escuchar la palabra de mi Dios. Pero, hermano, pues viene y usted está viendo que aquí está escribiendo el mensaje apenas. Eso no se hace, hermano. Es una tremenda responsabilidad, entonces, los que enseñamos, los que predicamos, hermano. Porque la iglesia es de Cristo, hermanos. La iglesia es de Cristo y la iglesia, hermano, dice la Biblia, tiene que madurar. Por eso se tiene que predicar la palabra de Dios, hermanos. Es bien importante para recibir instrucción, hermanos. También, hermano, se reúne para alabarle con cantos. Efesios 5, 19 y 20. ¿A quién se lo di, hermanos? ¿A quién se lo di, hermanos? Creo que fue hermana Janet. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana. Ahí está, hermanos. También, hermanos, nos vamos a reunir. Es mi deber reunirme, hermanos, ¿para qué? Para alabar al Señor con cantos, hermano. Para alabar al Señor, porque a Él le gusta que le cantemos. Aquí dice, hablando entre vosotros, entre nosotros. Aquí ya habla, hermano, de una congregación, de una reunión. Hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, hermano. El canto que entonemos, el himno que entonemos, hermano, debe de ir, hermano, al espíritu. Es algo espiritual, hermano, ¿sí? Espiritual, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a los hombres, al pastor porque se porta re bien. No, a Dios, hermano, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, aquí habla de venir y cantar con gozo, porque estamos cantando al Señor Jesucristo, porque Él es Dios todopoderoso, hermano. Por eso venimos, hermano, a alabarle, a adorarle, hermano. Y es importante, hermano, cuando el que está dirigiendo, hermano, uno de sus, se puede decir, de lo que él debe hacer, hermano, de sus deberes, es contagiarle de gozo, hermano, contagiarle. Una responsabilidad de él, hermano, es contagiarle de gozo, pero, hermano, no es responsabilidad, hermano, que usted, hermano, que de ahí nazca su gozo. El gozo ya debemos de traerlo de la casa. Viviendo una vida en espíritu, hermano, ya debo de venir, pero el hermano también le va a dirigir con sonrisa alegre. El hermano cante y alegre, ¿no? Y usted también se va a reír y va a cantar al Señor. Pero, hermano, a veces venimos con una cara de chupalimón amargadota, hermano, la cara como, hermano, que está dirigiendo esto, lo otro. No, yo canto mejor que él. No, hermano, así no debe de ser. No, uno, hermano, ya debe traer el gozo, pero también la responsabilidad del hermano es contagiar el gozo que también trae, hermano, porque es el director de culto.
hermano. Pero, hermano, nosotros, hermano, ya debemos de venir con gozo, hermano, alegres para cantar al Señor, dice la Biblia, en nuestros corazones. Cantar al Señor Jesucristo, hermano, porque Él es Dios. ¿Sí, hermano? Cuando dices que una de las cosas que yo notaba en un lector es que a veces tenemos fruncida la cara y pensamos que está molesto, pero que cuando yo me subí a dirigir primera vez, yo entendía el lector, entendía que toca el piano. Es que a veces cuesta trabajo en este caso el que está tocando el piano porque ensayó y no le sale como debe ser a veces. Lo mismo también el lector. Es igual que predica, es igual que predica en los baños, en el sentido de que debemos hacerlo bien. Sí. Debemos de practicar en casa para que podamos venimos con esa seguridad de que ya ensayamos y nos vamos a ir bien en casa en el nombre del Señor. Pero tampoco, vamos para el Señor, hacer como dice va. No, sí. Entonces, yo miré eso, entonces ya van dirigiendo, ya no que a veces sí estamos dirigiendo como si no nos vamos con eso. Pero no es eso. No es eso. Es que esa es la de Sí, así es, hermano. Sí, es una gran responsabilidad, hermano, el director de culto, ¿verdad? Pero la congregación, hermano, tiene que cantar y alabar a Dios, hermano. ¿Sí, hermano? Sea muy cierto, tenemos que pagar el precio, porque llegamos aquí y en 5 minutos queremos hacer todo. No, pues no. Entonces, Así es un trabajo mediocre que está Sí. haciendo para el Señor y eso es que tiene una mala relación con Dios. Y la Biblia dice, hermano, que, fíjese, hermano, la palabra de Dios dice que hay maldición, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Entonces, hermano, es importante, hermano, pero, hermano, la iglesia, hermano, ya tiene que venir con gozo, alegre, porque vamos a cantar a Dios, porque vamos a alabar a Dios, hermano. ¿Sí? Aquí dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por ejemplo, yo le decía a mi esposa, ¿verdad? Que hay un himno que los hermanos cantan mucho que se llama Dios descendió. Ese himno, hermano, nosotros lo sabemos con un poquito diferente, ¿cómo se dice? Diferente la nota. Y yo le dije a mi esposa, mi esposa ya lo sacó. Le dije, vamos a decirle a los hermanos que lo ensayemos para cantarlo bien, ¿verdad? En un especial. Es un himno muy bonito que a mí me gusta bastante, hermano, y ya mi esposa lo sacó. Ya me dijo cómo va la nota y cómo va el himno para cantarlo juntos, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos alabar a Dios con esos cánticos e himnos espirituales, hermanos. Aquí en la iglesia, para que la iglesia, hermano, sea edificada. Entonces, hermano, es uno de los deberes de nosotros como miembros para con la iglesia, hermanos, ¿sí? Debemos ser fieles a ella asistiendo a todas las reuniones. ¿Para qué? Para orar juntos, hermanos. Para tener comunión, para recibir instrucción, para alabar al Señor con cánticos. Y por último, hermanos, para celebrar la cena del Señor. ¿Qué dice, hermano? 1 Corintios 11:26. Aquí son todas las cosas que contéis y bebéis esta copa, la muerte del Señor, como ustedes. Gracias, hermano. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando a los hermanos de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Ellos estaban, hermano, celebrando, pues mal la cena del Señor, hermanos. La estaban celebrando mal. Y el apóstol Pablo, hermano, les dice lo importante que es celebrar la cena del Señor. Por su significado y lo importante que es, hermano, que no lo tuvieran en poco, que lo hicieran bien la cena del Señor. Y luego Pablo les dice, así pues, ya que entendieron eso, cómo celebrar la cena, de qué manera la van a celebrar, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso quiere decir, hermano, que entonces la iglesia se reúne para celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque estamos anunciando la venida del Señor. Porque cuando comemos el pan, hermanos, y el juguito, estamos anunciando la venida del Señor. La muerte del Señor hasta que Él venga. Lo vamos a seguir haciendo, hermanos, en la iglesia hasta que Él venga, hermano. Por eso es importante reunirse. Nuestra iglesia, hermano, celebra la cena del Señor cada mes. Pero hay iglesias que lo celebran cada 15 días, cada 8 días. No hay ningún problema, hermanos. Pero no, a mi punto de vista, no debe ser tan seguido, porque, hermanos, a veces se pierde lo serio que es la cena del Señor, pero tampoco muy lejos, ¿verdad? No cada año, cada mes se me hace perfecto, hermano. Y nos preparamos, nos ponemos bien con Dios porque es algo serio la cena del Señor, hermanos, y la celebramos en la iglesia, como iglesia.
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta aquí, hermano, ¿tiene usted alguna pregunta o alguna duda, hermano? ¿No, hermano? Muy bien. Hermano, pues aquí vamos a dejar el estudio porque se nos va el tiempo. Aquí dejamos. La próxima semana, hermano, primeramente Dios, vamos a continuar